Cami Miranda. Buenas noches, ¿cómo están? Hola, Cami. Paren que no me escucho. Ah, ahí está. Ahí va. Era cuestión de subir el volumen ahí del biribiri. Bueno, estoy muy contenta de regresar a la radio. En general suelo estar los primeros sábados del mes, pero pasaron cosas que, bueno, tuvimos que modificar. Habría que poner las prioridades sobre la mesa, decir, che, bueno, listo, aparezco a la última y la semana que viene vuelvo de nuevo. Así que todo para Recargada. literatura volcánica recargada. Recargadísima. Bueno, hace un tiempo publicamos en Instagram una pregunta que hice al público de Estación Beligerante para que me recomienden libros que no sean novelas. Y estoy en eso, ya voy a llevar sus recomendaciones, pero para ir como un poco yendo hacia ese lado, ¿no? Donde dejamos un poco al costado las historias más profundas y más extensas. Hoy traje dos libros, voy a recomendar dos libros de dos autoras que me parecen muy fascinantes. Uno es Geología, de Claudia Massín. Es una autora argentina que nació en Resistencia, Chaco, en 1972. Ella, bueno, es escritora, es docente, coordina talleres de escritura y también es psicoanalista. Y por otro lado, un libro de cuentos, que son los 25 cuentos despiadados de Agota Christoph, que es la misma autora de Klaus y Lucas, una recomendación que hice el año pasado, que lo pueden encontrar en YouTube también. Y este libro me llamó muchísimo la atención porque son 25 cuentos y miren lo chiquito que es el libro, o sea, son cuentos muy, muy breves, pero muy terribles, como ya sabemos que es Agota Christoph. Bueno, dicho todo esto, voy a empezar con el primero entonces, con Geología. Geología es un libro de poesía de esta autora, Claudia Massín, como dije antes, que ella hace como un recorrido muy profundo de su origen, ¿no? De su infancia. A mí saben que la infancia es un tema que me gusta mucho porque creo que ahí hay un montón de raíces que todavía nos pertenecen y que siempre podemos encontrar un hueco más o una fisura más de esas imágenes tan impregnadas que tenemos en la memoria, ¿no? Y leerla a ella y descubrir su escritura es como lanzarse a un vacío. Me encanta abrir la birra en medio de las columnas y que se escucha ahí de fondo. Tengo un problema con eso. Pero Volvamos. Bueno, como decía, descubrirla a ella, leerla y empezar a bucear en su narrativa y en su poética es como lanzarse a ese vacío de la infancia. Es una autora que puede describir muy bien, de manera muy precisa, envuelta de un clima, una atmósfera muy clara también de su barrio. Digo, ella nació en Resistencia, en Chaco, como dije anteriormente, y ella de algún modo hace que nuestro pasado, que nuestro origen, pueda ir de la mano del suyo también. Es como si ella te señalara constantemente con lo que te está contando, y además muchas veces, incluso literalmente, te habla a vos, como estabas en tal lado, sentiste, pensabas, y en realidad se está nombrando ella misma, pero digo, al que sea tan señalado, uno empieza como a sentir lo que ella está sintiendo. Y con respecto a esto, leí una entrevista que le hicieron a ella para un programa, y ella decía que la escritura primero está en el cuerpo, ¿no? O sea, primero uno lo siente, lo percibe, lo registra y después está el acto de escribir. Y bueno, la infancia es un poco una época donde uno todo el tiempo, el cuerpo está haciendo mucha fuerza para crecer y también para entender un montón de cosas. Entonces ella, una de las metáforas que ella usa o una de las definiciones de esa época es que, digamos, respecto a la geología, ¿no? Que es como la ciencia, bueno, de la tierra y todo ese mundo como cartográfico, ¿no? de la naturaleza. Ella dice que vivir es como todo el tiempo como clasificar, o sea, el estudio de las piedras, decía, es como clasificar cada piedra como si fuese un dolor nuevo, ¿no? Como un género del dolor o un género de la belleza. Y la infancia un poco es eso. Y les quiero compartir un texto que para mí es el más lindo de todo el libro, o que por lo menos a mí me remite a ciertas situaciones de mi infancia que me sonaron un poco parecidas y se los quiero leer. Y se llama Grafito. Grafito, imagino, ¿no? Como esta idea de la tinta de los recuerdos
son indelebles, ¿no? Y uno está todo el tiempo tratando de reconstruir esa imagen y uno va hacia esa imagen, aunque esa imagen ya no exista. Y bueno, el poema dice así. Una noche de luna llena, en la hamaca del jardín están sentadas. La madre canta una canción que repite y repite, podría decirse hasta el cansancio. Pero la hija no se cansa, se encanta, se duerme. Desde esa noche, para la hija, escribir será escribir la pérdida de ese momento. La escritura de la canción de la madre demora el final de la canción misma. Las palabras existirán para crear esa demora, un instante suspendido entre la voz y el silencio. Y por eso la hija escribirá con esa facilidad dichosa con que solo pueden hacerse ciertas cosas imposibles. Bueno, este es grafito. Se hizo el silencio. Como que alguien tenía que comentar, ¿no? Bueno, un poco hablando de los movimientos que parten desde la lectura, ¿no? Uno cuando lee, si te envolves en esa imagen, hasta incluso puedes sentir cosas físicas, ¿no? Y para mí leerla a Mazin es como si todo el tiempo estuvieras como que te quedas sin aire por un instante, ¿viste? Como que hay una imagen que se te atascó ahí y encima empezás a seguir leyendo y pasás la hoja y cada vez que volteas una hoja es como que sentís que empezás a temblar y empezás a vibrar todo ese mundo en el que ella está, ¿no? Y la trascendencia de la escritura en ese sentido. Este libro se publicó en el 2011, por ejemplo. Sí, tiene sus años. La primera poesía de este libro está encabezada por una frase que es de Gastón Bachelard, que dice algo así como a la infancia hay que imaginarla de nuevo. Entonces me parece que si bien hay un montón de la vida o de la impronta de la vida de ella, y obviamente está todo eso filtrado en su narrativa, me parece que hay un montón de cosas que uno las imagina para poder completar esa imagen, porque en esa imagen todavía no existía la posibilidad de entenderlo como algo concreto, sino que es una rutina, es algo que está todos los días, ¿no? Hay muchos elementos también de ese barrio donde ella nació, que es resistencia, que justamente esa palabra es como ellos quizás resistían a las crecidas del río, como un montón de objetos también hacen tu infancia, botas de lluvia, o quizás un calor aplastante, ¿no? Es como que este libro es como una nube de verano en Chaco que colapsa en una siesta, y ese momento de siesta es quizás como ese espacio donde la niña puede reflexionar y tener estos momentos de contemplación de la vida, ¿no? Sobre todo en los pueblos pasa mucho eso, que de una hora a tal hora nadie está en la calle y los niños no quieren dormir, ¿no? Como hay algo de me resisto a dormir en este momento donde está todo tan vivo, donde el sol está tan vivo, donde las cosas están ahí para investigarlas, y ella genera como toda una especie de reflexión también sobre por qué nombramos a las palabras como las nombramos, ¿no? Eso me parece re interesante del libro. ¿Por qué decimos que algo es árido? Si decimos que algo es árido es porque no tiene tal cosa, ¿no? Como no tiene árboles, no tiene frutos, no tiene agua. Pero en realidad hay mucha riqueza en lo árido también, ¿no? Entonces ella vuelve a leer también su propio territorio de origen desde ese lugar, y eso también es maravilloso. Y es muy filosófica también, digo, tiene mucha poesía, pero todo el tiempo te está como anclando al presente, como esto que me pasó, pero bueno, mirá que ahora que sabes esto podés como transformarlo y volver como a entenderlo, ¿no? De otra forma. Este libro lo pueden conseguir en cualquier lado, o sea, la edición Escaleta Olivia, que está buenísima, yo tengo varios libros de esa edición. ¿Algo más para decir? ¿Estoy viendo horario? Sí. Estás bien. Estoy viendo horario. Ok, perfecto. ¿Quieren que les lea otra? Sí. Bien, vamos a hacer un juego. Ustedes me paran y yo leo la que sale. Uy. Listo. La pudrí. Bueno, este se llama Resistencia. Está buenísimo. Y dice así.
Nací en una ciudad rodeada por defensas de tierra, montañas de utilería para que cuando llueva el río en su crecida no invada nuestras casas y arrase la ciudad. Pero se ha tenido la precaución de construir murallas precarias, abiertas, para mantener al enemigo vivo. Los que hemos nacido en resistencia tenemos para qué levantarnos cada mañana. Quien tiene a qué temer ya no está solo. Aquí el uniforme de guerra incluye botas de lluvia amarillas. Nos sentimos impermeables cuando caminamos por las calles, cómplices como sobrevivientes de un desastre secreto. Una vez, la lluvia nos sitió por 3 días y 3 noches. Los chicos soñábamos con la amistad del agua, salir descalzos a la invasión, cada gota un disparo fresco en el pecho. Pero permanecíamos tras las trincheras, cristales dibujados al vapor con nuestros nombres, casa del agua. ¿Un barco ebrio? No. Mi casa era un blanco quieto, guardado en una botella, como una cabaña de los Alpes, una miniatura olvidada en un estante. Soñé entonces con construir un arca, pero no llevaría animales, sino palabras. Las elegiría al azar por capricho, por la música que despedían de sí al ser dichas. ¿No es más importante preservar la belleza que la especie? Zarparía en silencio hasta que la tierra se perdiera de mis ojos por la distancia y el diluvio. ¿Noé sabría de su audacia al huir? Soldado que huye, sirve para huir de la próxima batalla. ¿Y si escribir no fuera temblar en la tormenta, sino, a lo sumo, presumir bajo el alero? ¿Y si la crecida de las aguas no existiera? Un mito, la fundación de algo, de una ciudad, resistencia, construida para ofrecerse a un ataque imaginario, a una corriente asesina que no existe. Acuario seco en que los peces sofocados resistimos hasta que las agallas sangran. Nunca fue cierto que en las guerras se venciera por un arte sutil de resistencia. Ay, qué lindo, qué Sí, hermoso. es muy hermoso. Para mí es, bueno, de mis autoras favoritas de argentinas. Cuando la descubrí leí La siesta, que es como una novela corta que la recomiendo mucho. Pero también, bueno, se llama La siesta, tiene que ver con todo ese momento y quizás tiene una temática más de violencia intrafamiliar, es como que ahí hay como un halo bastante más sombrío que te asfixia más que este libro. Bueno, bien, esto por un lado. Entonces se llama Geología De Claudia Massín, edición Caleta Olivia, es muy hermosa. y la pueden conseguir, la buscan así. La buscan así y la van a conseguir. Muy bien. Y ahora vamos con Agatha Christoph. Bueno, este libro se compone de 25 cuentos de una o 2 carillas, no más. Y en esas 2 carillas, básicamente, la autora se encarga de que desde la hoja salga un cuchillo y te lo clave en el medio de la yugular. Es como un corto de cine, digamos, ¿no? Como ¿Sabes de que resumen. repensé en eso? Repensé que pueden ser muy, muy buenas inspiraciones para hacer cine. Porque, digamos, es como que te resume una historia. Hay que resumir una historia en 1 o 2 carillas, ¿eh? Sí, Es un desafío súper grande. sí. De hecho, bueno, en la columna que hice de Klaus y Lucas hablé bastante de esta impronta que tiene la autora, que todo el tiempo trata de evitar o descartar cualquier tipo de metáfora o palabra poética o metáfora, analogía, lo que sea. Ella trata de salirse de eso y solamente describirte lo más objetivamente posible lo que está pasando. Y los escenarios que ella propone son siempre muy aislados, siempre son como en los márgenes de las ciudades. Los personajes siempre se sienten de algún modo muy solos y es como si se hundieran en una soledad arrasadora, pero a la vez no parecen importarles demasiado lo que les está pasando, ¿no? Como una cuestión de rendirse frente a la vida. Y la realidad es que es muy loco, pero uno diría, bueno, ¿por qué voy a leer algo tan cruel? Pero cómo escribes realmente te obsesiona. Sentís que tenés una presencia al lado tuyo que te respira en la nuca y es tan cruel y tan cruda que te agarra como algo medio morboso con eso. Y eso es muy loco y está buenísimo que se vuelvan a hacer ediciones de este tipo de libros porque, bueno, la autora nació en 1935.
la Unión Soviética invade su ciudad natal y bueno, se muda ya a los 21 años, allá era grande, con su familia, tenía creo que un hijo o 2 hijos, no me acuerdo, a Suiza. Y de ahí empieza a aprender el francés, pero con un idioma, o sea, con un muy básico, digamos, ¿no? No tenía muchas herramientas, digamos, lingüísticas del francés, pero estos fueron los primeros cuentos que ella escribe. Entonces, obviamente que todo lo que ella va a escribir va a ser muy simple, es decir, imágenes que no sean rebuscadas, porque ella necesitaba de algún modo escribirlo en ese idioma. Hay otro libro que se llama El analfabeta, que es justamente una autobiografía de ese periodo del tiempo donde ella no sabía el idioma, no sabía cómo comunicarse, pero aún así escribía lo que escribía y era fascinante. Y como decía, los personajes están todo el tiempo incluso intentando encajar en la sociedad, ¿no? Hay un personaje que en un momento dice, bueno, como que estaba muy depresivo y vivía entre cosas y decía, bueno, tranquilamente podría salir y tomar aire, pero no quiero. O podría hacer esta tal cosa, pero no me nace, ¿no? Y por ejemplo, el primer cuento está buenísimo porque es de una conversación entre una señora que llama como si fuera el SAME, pero no sé cómo se diría en otro idioma, llama a la ambulancia y le dice que su marido está sangrando al lado de la cama con un hacha cortada, o sea, con un hacha que le estaba partiendo la cabeza. Y es una conversación entre los dos donde ella le dice, no sé, yo de repente me fui a dormir y cuando me levanté estaba así. Pero ¿cómo puede tener el hacha en la cabeza? Y bueno, es el hacha que usamos para cortar leña. Seguramente él cuando subió la dejó arriba, o sea, en el piso y él se cayó y se cortó la cabeza. Como que la conversación es esa. Así empieza el libro. Entonces ya decís, bueno, estoy entrando en un universo macabro y perturbador. Y a mí me encantó leerlo porque yo tenía muy, muy fresca, porque es un libro que me encanta, de Klaus y Lucas, que es una novela que, o sea, es una trilogía en realidad, son 3 novelas seguidas, entonces ya vos conocés ya mucho de los personajes. Acá conoces a un personaje que habla 2 líneas y ya no lo podés creer. Por ejemplo, este es buenísimo, que además también la autora tiene cosas muy graciosas. Es muy trágica, pero es muy pícara para escribir. Un personaje que está en su casa y todo el tiempo hacen llamados a la casa, ¿no? Pero es equivocado, están buscando siempre un taller de no sé qué, a un almacén, y nunca es su casa, ¿no? Y él se divierte y pasa el día hablando con gente que sabe que le va a decir, estoy buscando a otra persona que no sos vos. Entonces una vez lo llama una mujer y le dice, hola, soy Florencia, por ejemplo. Y él le dice, bueno, yo soy Oscar. Y ella le dice, bueno, pero yo en realidad no me llamo Florencia y yo no me llamo Oscar. Entonces empiezan a jugar 2 personas desconocidas por teléfono. Y ella le dice, bueno, no te conozco, pero me gustó tu voz. Nos encontramos en tal lado a tal hora. Bueno, dale, y ahí empiezan a decir, bueno, yo voy a llevar tal ropa, bueno, yo voy a llevar esa, pero el chabón en realidad no usaba esa ropa. Entonces el día de la cita, él se tiñe el pelo, porque le dijo que tenía pelo castaño y estaba lleno de canas. Se tiñó, se cortó la barba, se compró un pantalón y fue divino a la cita, pero sin mucho entusiasmo igual, lo tomaba como un juego. Y cuando llega la ve a la mujer y no se atreve. Le agarra como una cuestión muy, o sea, una ansiedad muy grande del momento. No puede. Y cuando está por ir a hablarle, aparece otro señor y ella le dice, ¿vos sos tal? Y ella le dice, sí. Y él le dice, no me contestaste el teléfono. Ay, sí, no sé qué pasó. ¿Vamos? Sí, vamos. Y se van. Y él queda como... Una ansiedad me generó eso, 2 carillas. 2 carillas, te juro. Después, Ay, me da pena además. Sí, como que hay cositas. todos los personajes de algún modo uno siente, ay, como qué destino, ¿no? Eso un poco pasa. Pero vos en algún momento, no sé por qué, y no puedo explicarlo, porque no sé por qué es que pasa eso, pero vos estás esperando que algo bueno pase, pero ya sabés que no va a pasar, ¿no? Como que estás todo el tiempo queriendo direccionar eso y torcerlo de algún modo, pero uno ya sabe que la historia va a terminar mal. Y yo este libro me lo leí en un viaje en Bondi. Y me bajé y dije, che, me faltan 2. Me senté en la vereda, los terminé. También ella alude mucho también a sueños, ¿no? A pesadillas. Y quizás describe pesadillas, ¿no?
y uno piensa que es la realidad. Pero y decís, bueno, debe ser, entras como en la locura del personaje, de lo que está viendo, de lo que le está pasando, y después te das cuenta que es un sueño, y decís, ay no, la información que tiene este personaje ahora, el cuento ya terminó. O sea, es como que te quedás también con un montón de ventanas abiertas, y es como si eso, es una casa con las ventanas abiertas donde pasa mucho aire y no hay nada, ¿viste? Es como una sensación desoladora por dentro. Pero a la vez es muy fascinante y a mí, por ejemplo, me obsesionan. O sea, me obsesiona todo ese universo y me encanta también que podamos encontrar en eso algún tipo de goce, ¿no? Como que me parece algo súper extraño, pero está bueno de sentir. Bueno, eso es un poco. No sé si alguien quiere hacer una pregunta. Para mí, más descriptivo imposible. Imposible, ¿no? Perfecto. Bueno, este se llama Da Igual, el libro. Da igual también es una actitud como, bueno, Qué sé yo, me da igual. me da igual, me da igual. Me chupa ¿no? un huevo. Me chupa un huevo. Diríamos acá en criollo. Me chupa un huevo esta vida sería como la traducción, ¿no? Me chupa las dos tetas, decimos. Bueno, esta edición se llama Alfa Decay y también lo pueden encontrar en librerías, sobre todo librerías que tienen a un sector más internacional. Siempre hay buenas ediciones también de... Y recomendás muchísimo a la autora, que ya la trajiste con el libro. La autora la amo. Si no la conoces, tenés que leer a Agota Christoph, te lo pido, por favor. Cami, hermoso. Paren, algo importante. A partir de ahora vamos a estar ofreciendo las bitácoras de lectura que hago de los libros, que son un poco más detalladas, quizás más ordenadas, y es como la guía que yo tengo para leer y lo que a mí me surge después de la lectura. Y van a estar, bueno, siendo compartidas a través de nuestro Instagram. Ya vamos a decirles cuándo y de qué forma, pero bueno, eso también me pone muy contenta porque me inspiró mucho para escribir. Gracias, Cami. Hermoso, nada. como siempre. Clasicazo de los